Buenas amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio del Ramonense en su plataforma Multizonas. El día de hoy, Paul Berenes Cambronero, Jorge Jiménez, les recibimos cordialmente y nos agrada mucho que nos reciban en su casa para escuchar estos temas tan interesantes sobre la historia ramonense y posiblemente a futuro con más detalles sobre comunidades alrededor de nosotros, ¿verdad? Sí, en la zona occidental. En la zona occidental. Hoy hace 8 días desarrollamos la parte identitaria con respecto a las construcciones de las estructuras que nos marcaron desde el siglo XIX, pero creo que nos faltó un poquitito para desarrollar, porque había otros elementos que no mencionamos. Yo diría que bastante, Jorge. Bueno, de ahí, ¿tenés la palabra? Vamos a tratar. Bueno, hoy hace 8 terminamos hablando de construcciones y edificaciones que ya entradas en el siglo XX. Por ejemplo, hablamos del mercado municipal, pero de una manera muy superficial. Como herencia colonial, nosotros tuvimos lo que se llamó la Plaza Mayor. La Plaza Mayor es el actual Parque Alberto Manuel Brenes. Era un espacio abierto. Ahí cuenta don Rafaelino Paniagua como en la década de los 50, 60, 70, ahí se realizaban las prácticas del Ejército Nacional, ¿verdad? Y nos cuenta ahí inclusive quiénes eran los militares de la época, el teniente Rafael Acosta, Juan Vicente Acosta también era oficial, y muchos otros. Hacia finales del siglo XIX, por ahí tengo una linda fotografía que nos heredó un renombrado fotógrafo norteamericano, cuyo nombre era H.G. Morgan. H.G. Morgan. Él dejó un libro de vistas de Costa Rica en ese año, y en ese libro hay 3 gráficas bellísimas de San Ramón. Una es la avenida Julia Costa, desde la esquina de la parroquia, la esquina sureste del parque, ¿verdad? Es una vista que abarca hasta allá, hasta el Cerro del Tremedal, hasta la iglesia del Tremedal actual, y nos muestra toda esa avenida a la derecha la Plaza Mayor. Luego hay una propiamente la Plaza Mayor en domingo, con el día de mercado, en su esplendor, sí, una gran multitud de gente y los puños de verduras en el suelo, porque eso es lo que hacía, la gente llegaba y hacía una pirámide ahí con los camotes. No vendían chichiví. Claro, el chinchiví aparece ahí, y es documentado en una gráfica bellísima, cuando se ve el señor que está con un inmenso barril, ¿verdad? Un barril de madera, lo que llamábamos un tonel, ¿verdad? Ese barril nos demuestra que el chinchiví ya estaba presente ahí, aunque las referencias documentales que tenemos nos dicen que el chinchiví era 25 o 30 años atrás, ¿verdad? De la década de los 60, el chinchiví ya era conocido como una bebida propia y originaria de San Ramón. Y también, bueno, ahí estaba todo el pueblo comprando. Como lo decíamos la semana pasada, Jorge, el problema de ese día de mercado, que era una belleza se parece mucho a la actual feria, ¿verdad? Es un contacto social, la gente camina regateando, comprando, cargando la mercadería, conversando con la gente que seguramente se ve solamente el día de mercado. Y es una actividad muy bonita, por allá la filarmonía, la retreta o el recreo. ¿Tenía kiosco ya el parque? Bueno, la plaza. No, todavía en ese momento no. Todavía en ese momento no. La plaza, el parque, vamos a ver, la Plaza Mayor tiene todas esas connotaciones. Ya empezando el siglo, pues empieza a verse como un problema, algo que tal vez antes era parte del folclore, ¿verdad? Que es que seguramente está en el día de mercado y se viene un aguacero y todo el mundo tiene que salir corriendo. Entonces, hacia principios de siglo, siendo presidente municipal, quien también era diputado, Rafael Rodríguez Salas, empiezan a idear la construcción de un mercado. Y así es como se construye ese primer galerón. Ya lo ven como una necesidad ya. Ya es una necesidad. El galerón que se construye es bastante grande. Yo tengo una foto tomada desde la torre de la parroquia que nos muestra inclusive el laberinto que hay dentro, porque es toda la media cuadra, ¿verdad? Desde el palacio hasta el norte, allá a la esquina de lo que es la tienda de Jiménez actualmente y todo lo que es el actual mercado, era un solo galerón con un laberinto por dentro donde había de todo tipo de comercio. Ese galerón, luego viene el terremoto del 24, la parroquia se demuele, pero también el Palacio Municipal. Recordemos que el Palacio Municipal sufre una fuerte modificación porque se le quita el segundo piso, pero lo extienden hacia el norte. Entonces, al extenderlo hacia el norte, tienen que modificar el mercado quitándole una gran área. Y entonces el mercado se
se remodela en los 30. O sea, decís que ese mercado era como un laberinto. Sí, claro. Como, sí, o sea, me imagino entrando en el mercado central de San José. Es lo mismo. Pero lo que pasa es que como desde la iglesia se veía, uno ve desde arriba. Y uno ve por aquí un pasillo, otro por acá, y cómo se comunican entre ellos. Y no todo estaba techado. Y ahora decís que el palacio no tenía la profundidad que tiene actualmente. No, el palacio municipal tenía tal vez unos 15, 20 metros de fondo, ¿verdad? Y hasta la primera puerta que está frente al mercadito. O sea, la mitad del ¿cómo se llamaría esto? Del jardín interno. Sí, vez. el jardín interno era parte del mercado. Oiga. No, el palacio llegaba hasta donde llega el pasillo. Cuando vos entras al museo actual, están las dos salones aquí y luego un pasillo. Eso era todo. Luego seguía todo hacia el segundo piso. En ese pasillo y en los dos salones principales era donde se hacían los bailes y las actividades sociales. Pero hasta donde está el jardín actualmente, ahí era parte del mercado. Al quitar el segundo piso, el mercado se retrocede, lo echan hacia atrás y todo lo que son los jardines actuales se le roban al mercado. Entonces, el mercado se corre, casi que pierde la mitad, ¿verdad? Curioso, a mí siempre me ha parecido como que el palacio hubiera construido nada más la mitad. Por cierto, aprovecho, ¿cómo se llamó? Carlos... El arquitecto, Karl Runnebaum. Karl Runnebaum, sí. Ese es el arquitecto. Era un arquitecto, un ingeniero alemán, fue el que diseñó el Palacio Municipal. A él le tocó esa labor. Sí. Bueno, entonces se construye ese palacio y el nuevo palacio, en 1936, se inaugura en la administración de don Ricardo Jiménez en la última, y entonces viene el tema que ya desde 1932-33 se había iniciado la construcción de la Escuela Jorge Washington, que es otro tema. La Escuela Jorge Washington se construye, obra del arquitecto José María Arguedas, ¿verdad? José María Barrantes, perdón. José María Barrantes Arguedas, ese era él. Se construye la Escuela Jorge Washington, se inaugura en el 39 y estamos en la administración del cemento y la varilla, como se conoce el gobierno de don León Cortés Castro. Y entonces don León da el banderazo de salida para la construcción de un nuevo mercado municipal que arranca en 1939. Inmediatamente que termina la escuela, los mismos peones pasan a construir el mercado. Y es muy interesante porque esos peones posiblemente eran cosas de gobierno. El gobierno venía construyendo aquí, construyendo allá. Entonces, cuando van a construir la escuela Jorge Washington de San Ramón, ahí aparecen un montón de albañiles y carpinteros y todo, heredianos, ¿verdad? ¿Por qué heredianos? Pues yo no sé, nunca lo pregunté, porque ya todos se murieron, pero posiblemente habían construido en Heredia, se los trajeron casi que listos para seguir la obra en San Ramón. No creo que el mercado haya sido diseño también de José María Barrantes. No, el mercado no. La escuela. Porque sí sé que José María lo fue la actual iglesita del Chomedal. Sí, correcto. Que fue la última obra de él. Y que no se parecen nada a sus construcciones. No. Pero el asunto, Jorge, es que entonces esos heredianos que llegan, por ejemplo, mi tío Gonzalo Herrera, llegó entre esos, don Israel Fuentes, y así varios, Montero Caballero, el papá de ellos. Toda esa gente llegó a San Ramón en esas construcciones. Aquí se casaron con ramonenses y se convirtieron en familias muy, muy importantes y muy queridas de San Ramón. Entonces, en 1939 termina la escuela y casi que esa misma gente se va a construir el mercado municipal. Por supuesto que había mucha gente ramonense ahí trabajando, ¿verdad? Estamos hablando de elementos que posiblemente era personal muy capacitado o que ya venían adquiriendo experiencias, los trajeron por eso. El mercado municipal se construye entre 1939 y 1946. ¿Y la parroquia todavía no estaba en construcción? La parroquia actual se había empezado a construir en noviembre de 1927 y se concluye finalmente, se inaugura en 1954. O sea, mientras construía el mercado estaban construyendo también la parroquia. Y mientras se construía la escuela Jorge Washington también. O sea, eran cuadrillas de trabajadores por Era todo mucho trabajo, estábamos en la reconstrucción de los efectos del terremoto. Y así fue. Bueno, pues entonces, Jorge, que eso es parte de cómo se refleja el progreso. El mercado tiene esa evolución de Plaza Mayor a Galerón Grande, Galerón Pequeño, luego el mercado provisional, que estuvo donde está ahora la municipalidad, mientras se construía ese mercado, y luego eso desaparece, ahí se vuelve a construir la municipalidad, porque el Palacio Municipal, que era el edificio
primario, se le dona a la Universidad de Costa Rica en 1968 para que se instale en San Ramón, y la municipalidad acababa de construir su nuevo edificio. Entonces el edificio municipal tiene esas 2 etapas con edificio propio, porque recordemos que el comienzo de la municipalidad fue donde está la actual tienda San Antonio. Era una casona que tenía ahí don Lucas Caballero, y que fue la que albergó la primera biblioteca, porque la municipalidad le cedió su mejor salón a la biblioteca pública. Ahí fue, no fue exactamente donde está el palacio, entonces enfrente. No, en la tienda San Antonio. Ahí es la biblioteca, y ahí fue la primera municipalidad. Además, esa biblioteca pública pues va a tener una historia por todo San Ramón, porque la biblioteca pública funciona en diferentes lugares y luego finalmente se instala en el Palacio Municipal, ¿verdad? Ahí durante muchos años. Pero tiene un paréntesis, porque viene una etapa triste, cuando don Cleto González Víquez, en su segunda administración, entre el año 28 y el 32, tiene un altercado, o simplemente no votaron por su partido. Él estaba un poco incómodo con San Ramón. Sí, claro, los resultados electorales no lo favorecían mucho. Entonces mandó un castigo, ¿verdad? Y el castigo fue por donde más le duele a los romanenses. ¿Le cortó el presupuesto a qué? A la biblioteca pública. Entonces le cortó el presupuesto a 0. ¿Y quién se quedó sin trabajo? Nadie. ¿Siguió? Nadie. Don Ramón Echavarría, que era el director de la biblioteca, dijo, no, esto no, yo me la llevo para la casa. Ahí yo pongo la casa mía, se convirtió en la biblioteca. Los Echavarría seguramente se lavaban los dientes entre libros, ¿verdad? ¿Y así durante cuánto? ¿Casi 20 años? Desde 1932 hasta 1953, 21 años. Válgame Dios. La biblioteca pública de San Ramón fue la casa de don Ramón Echavarría, que puso la casa, pagaba la luz, pagaba los periódicos, y la biblioteca se convirtió en el centro de tertulias de San Ramón, como más, siempre lo era. En la casa de don Ramón. Sí, luego viene la biblioteca y retorna al Palacio Municipal. Solo como pregunta, ¿la casa de don Ramón dónde se ubicaba? La casa de don Ramón es donde vive Olga Ramona, su nieta, ahora. Ok. Del Banco Nacional de Costa Rica en San Ramón, 50 metros al oeste. Al oeste. ¿Verdad? Ahí estaba la casa de don Ramón. Casi que enfrente vivía don Eliseo Gamboa. ¿Cómo no? Era una calle de gente culta esa. Como la mayoría de las calles. Entonces, Jorge, ¿qué pasa con la biblioteca? Bueno, finalmente retorna al palacio, y ahí la recuerdo yo todavía, hasta los momentos en que llegó a la Universidad de Costa Rica San Ramón. La biblioteca tenía un amplísimo salón, que es en este momento la galería. Cuando uno entra al edificio del Museo Regional, a mano izquierda, el primer salón, que es el más grande de todos, esa era la biblioteca. Incluso tenía una puerta que daba al parque, por ahí se entraba, ¿verdad? Si vos ves ahí se dibuja esa puerta donde estuvo. Solo queda la marca. Sí, no ligera marca, una marca ligera, pero pueden verlo. Y esa biblioteca va a salir de ahí en el año 68, porque ya no es casa, ya es de la Universidad de Costa Rica. Y recuerdo la biblioteca en varias ubicaciones. Estuvo ubicada frente ahí a la tienda San Antonio, también a la par. Estuvo ubicada en el costado norte del mercado. La recuerdo frente a lo que es actualmente el Colegio Patriarca San José, más específicamente frente a la casa de don Alejandro Rodrigo. La casa que había, pero no la casa que había servido de hospital, más antiguamente. No, más al sur, 50 metros. Donde estaba el parqueo del Banco Popular, donde está. Más arriba. 50 metros, a mitad de la cuadra. Ok. Ahí estaba en una casona, la biblioteca pública. Todavía yo recuerdo, principios de colegio, haber ido ahí a hacer tareas a la biblioteca pública. Yo la recuerdo, en mi época estuvo en el costado oeste de donde vivió don Arnaldo Costa. Ok, esa se me ha olvidado, que conste. Pero sí, yo tuve un peregrinaje hasta que finalmente aterrizó en el edificio que tiene actualmente, un hermoso edificio, en un terreno que facilitó la Municipalidad de San Ramón, como en los primeros tiempos, ¿verdad? Oye, por cierto, ahora que recuerdo, si no estoy mal, acaba de cumplir años la Biblioteca Pública, la Fundación, 144 años. Ayer. Fue ayer, ¿verdad? Ayer. 4 de julio, 1879. 79. 144 21, años. 23, 40. Ayer cumplió 144. Es un hito importante porque esta biblioteca resulta ser la primera en su tipo del país. Cierto. Sí, no era que no existieran otras bibliotecas, pero eran privadas. No, había pequeñitas,
La Universidad de Santo Tomás Santo tenía, Tomás, pero era académica. pero no había una universidad, una Una biblioteca pública así, accesible al público en ningún lugar. Tenía que ser de San Ramón, por dicha. Sí. Y la Biblioteca Nacional se funda, creo que son como 11 años después. Bastante más. Bastante más. Sí. Bueno, Jorge, el asunto es que de ahí pasamos a otro tipo de edificación que pocos ramoneses recuerdan cómo fue el camino, que es el tema de la parada de autobuses. Es curioso porque yendo hacia atrás solo recuerdo otra ubicación donde estuvo la parada. Bueno. de buses. A mí me contaba don Antonio Barruta, yo que se me olvida el apellido, famoso Barruta. El de los buses. Sí, que cuando él empezó como chofer Con las cazadoras. con las cazadoras en la década de los 30, muy empezando, ¿verdad? Por aquellos trillos empolvados que iban de San Ramón a San José, por lo que ya se había sido conocido como el Camino de la Costa. Y entonces, la parada de buses de San José, el bus se paraba simplemente en una calle, ahí en el Paso de la Vaca, ahí recogía a la gente y se venía recogiendo de camino todo el Venía día. cazando pasaje. De ahí el nombre cazadora, hasta llegar a San Ramón. En San Ramón la parada tuvo varios lugares, porque luego viene ya con la apertura de la carretera Punta Arenas, una carretera empedrada que yo recuerdo en los 60 que uno llegaba con el hígado pegado a las orejas, ¿verdad? De la brincadera. La gente tenía que esperar, los buses hacían amplias paradas. Era tanto, o sea, yo recuerdo salir de San Ramón en autobús y una hora después parada en Naranjo. Por la carretera vieja era una hora en Naranjo. Entonces el bus llegaba a Naranjo y ahí se paraba 15 minutos en el mercado de Naranjo, que había una soda, ahí la gente se metía a tomarse un café. Esa era la parada. Luego irse por la carretera vieja. Entonces, en todos los recorridos de los buses tenían esa característica, centros de descanso para las personas, para que estiraran las piernas, para que fueran al baño. Y en San Ramón no fue la excepción. En San Ramón empezamos viendo como ya en los 50, a finales de los 50, se empieza a ver ya como algo curioso, pero también consuetudinario, es ver en la ciudad los buses de Guanacaste, que van en ruta a San José, o los buses de Punta Arenas, que ya entran a San Ramón, que son empresarios ramonenses, ¿verdad? Y se preocupan por eso. Entonces, ¿dónde paran esos buses? Hasta anécdotas hay de eso. Yo recuerdo los buses en la Soda del Jardín. Don Doña Teresa. No, la Soda del Jardín era don Edwin López. ¿Don Edwin era? Sí. Y don Edwin tuvo el jardín en una primera etapa al costado sur del parque. Es decir, está la esquina don Alfredo Salazar. Recordemos que don Edwin era casado con una hermana de don Alfredo Salazar. Entonces el lote que seguía era una casita vieja, un edificio de madera, y ahí estaba la Soda de don Edwin López. ¿Costado sur del parque? Sí, pegando Alfredito, digamos, está lo que es la casa de don Alfredo Salazar actualmente, y inmediatamente seguía la Soda de don Edwin. Entonces, y a la vuelta estaba la Soda de Mino Arias. Entonces, los buses llegaban, recuerdo primero, en el jardín. Entonces, hay una anécdota famosa de alguien conocido que llegó a San Ramón, que no conocía el asunto, y la familia era extranjera, entonces ellos eran extranjeros, se hospedaron en el hotel El Jardín. Y entonces el muchachillo salía en las tardes y se pedía un refresco, hay un mate, una papaya, y se sentaba a tomarlo. Y estaba el restaurante lleno, el restaurante de Edwin López. Y de pronto el muchacho estaba ahí cuando se oyó un grito que dice, viene la cazadora. Y todo el mundo se paró y salió corriendo. En despoblado aquello. Y entonces el muchacho se asustó y salió corriendo para adentro. Es que, mamá, que ahí viene la cazadora. Ya me van a matar. Ya, exactamente, era porque venía el bus de Guanacaste y ahí cargaba, ¿verdad? Entonces el grito, ahí viene la cazadora, era muy normal. Igual pasaba donde está la Soda de Mino Arias, y también por la razón de que de Vincho López estuvo ahí primero, porque don Edwin, yo lo recuerdo a finales de los 50, en la Soda del Jardín, ahí. ¿De ese Don Bicho tenemos fotos? De la anterior, sí, la primera, sí. Don Bicho. Sí, yo tengo fotos. Interesante ver eso. Exactamente. Y entonces la parada de buses estaba como, el bus de Liberia se le ocurría entrar, pero paraba en el jardín. El bus de Santa Cruz entraba y se paraba donde Mino. Entonces había como esto. Los buses de San Ramón un arreglo ahí. no tenían una estación. La primera línea muy incipiente que había en San Ramón
que yo recuerdo en los 50, ¿verdad? Porque ya hablé de Barruta, de todas estas líneas, pero en los 50 se empieza a desarrollar un transporte a San José. El empresario era don Fulvio Granados, ¿verdad? Don Fulvio Granados tenía un sistema muy simpático. Uno llamaba y decía, mañana voy para San José, entonces el bus venía y lo recogía en la casa. ¿Servicio a domicilio? Sí, y cuando llegaba en la tarde lo iba a dejar a la casa. Entonces, yo recuerdo en mi barrio ver el busillo pasando y repartiendo la gente. Hasta que llenaba pasaje y se iba. Ya tenía los contratos hechos. De hecho, yo recuerdo todavía ya en los 70, empezando uno yo a llamar por teléfono, ahí donde a la Farno Mora, donde estaban los buses de Punta Arenas, de San Ramón, y apartar campo para el viaje a San José al día siguiente. Estamos hablando de los tiempos de la carretera vieja, la gente se alistaba con 3 días de anticipación para ir a San José, porque era un viaje larguísimo. Eran 3 horas para llegar al hospital de niños. Y asientos de madera. Asientos de madera, y si llovía se mojaba. Entonces, vea que esa diversidad, un bus por aquí recogiendo gente y dejándola, otro por aquí parado allá, otro por aquí, surge la necesidad, con lo que hablábamos hace 8 días, de crear una edificación adecuada. Un espacio dedicado a la actividad. Entonces se construye la primera parada de autobuses de San Ramón, que se ubicó, y tengo unas fotos muy bonitas de ese lugar, donde está actualmente el Banco Nacional. ¿Verdad? Ahí se construyó una parada. Nunca olvidaré yo en primer grado. Se murió mi abuelo, y a mí como gran gracia me heredaron un paraguas negro, como 2 metros de altura seguro. Yo me acuerdo que el paraguas me sobraba por todo lado. Y yo iba por la parada de buses. Yo me acuerdo de estar viendo ese arco de madera inmenso, que era como donde entraban y salían los buses, cuando el aguacero estaba reciando un ventolero, se vino y me volvió el paraguas al revés. Hacia el otro lado. Sí. Y me pegué una mojada, y yo no me daba cuenta porque estaba viendo la parada. Por eso yo recuerdo ese edificio muy bien, por esa anécdota. Bueno, esa parada funcionó ahí, más o menos, hasta mediados de los 60, un poco más, hasta que se construyó la actual, lo que llamamos en San Ramón la parada de los distritos. Y véalo así, para los que están viviendo esto desde una perspectiva de generaciones más recientes, que la parada de los distritos, que llamamos ahora, es la parada donde uno iba a hacer fila para esperar el bus de Miramar, o lo dejaba ahí el bus de Liberia, o uno esperaba a la tal hora entra el bus de las juntas, ¿verdad? O a gases. Todos esos buses pasaban por San Ramón. Ahora es que ya los tiempos han cambiado, ahora líneas directas y toda la cosa. Entonces, esa fue la siguiente estación, hasta que finalmente se separaron las líneas y a Empresarios Unidos construyó esa estación de buses, la que está actualmente, exclusivamente para el servicio de ellos como empresa, ¿verdad? Esa es una historia de las estaciones de buses, ¿verdad? Muy importante. Otras cosas que es importante que los ramoneses conozcan es el tema de instalaciones deportivas, ¿verdad? Porque... El estadio. ¿Dónde hacían deporte los abuelos o los bisabuelos? Si era una plaza, supongo que una plaza. A principios del siglo XX se empieza a ver ya movimientos en deporte, ¿verdad? Ya nacieron en Costa Rica, recuerden, los clubes por la libertad y la gimnástica española, que son clubes de fútbol nacidos a principios del siglo, cerca de 1904, no preciso la fecha, pero fue por ahí. Eso genera ya toda una movilización social, porque la gente quiere, el deporte atrae. Hacia 1914, don Alfredo González Flores viene a San Ramón, invitado de honor, y como parte de los homenajes se le tiene un partido de fútbol. En 1914. Esa es la ocasión que no lo dejaron entrar al club. Exactamente. Y don Alfredo viene con un juego de medallas de plata para donar al equipo ganador. Es un partido de fútbol entre San Ramón y un equipo naranjo. Entonces dice que juegan a las 3 de la tarde en la plaza, en el campo de juegos del Tremedal. La plaza Tremedal. Conocido así como el campo de juegos. Todavía no es Rafael Rodríguez. Eso está incipiente. Yo imagino medio portería ahora eso. En la familia se dice que hasta árboles tenía. Posiblemente. Algunos arbustos, una cosa así. Algo había. Bueno, pues ahí se hizo el partido. Don Alfredo con el medallero ahí de plata, un regalo muy bueno. Pero resulta que quedan 0-0. No hay ganador. Entonces pactan. Todas esas crónicas yo las tengo, y hasta tengo una foto del equipo, ¿verdad? Del equipo San Ramón. Entonces pactan en jugar al día siguiente a las 7 de la mañana. Para el desempate. Porque todos querían las medallitas. Y pues que el partido queda 1-1. Empatan otra vez. Entonces ya la cosa se complicó. Ya
Y al final vuelven a pactar, pero ya los naranjeños obtienen la sede porque ya han venido 2 veces a San Ramón. Y entonces la crónica dice que fueron a Naranjo a jugar los ramonenses, pero que allá les fue feo porque les trajeron jugadores, el famoso no sé quién de Alajuela y el otro defensa pintado de Grecia. Como refuerzos. Lo que llamamos nosotros, le metieron forros. Y entonces perdieron 3-2. Los aporrearon. Sí, no tanto, pero perdieron y ahí las medallas se quedaron en Naranjo finalmente. Alguien debe tenerlas todavía. El asunto es que ese es el desarrollo de ese campo de juegos. Luego ya en los 20 viene don Rafael Rodríguez y negocia con don Julio Hernández la donación de una parte del terreno y negocia con otros lugares. Y la Plaza Rafael Rodríguez finalmente se convierte en un campo de juegos que a la muerte de don Rafael Rodríguez en 1926 es bautizada como la Plaza Rafael Rodríguez Salas, ¿verdad? Yo tenía entendido, pero no sé si estoy equivocado, que no era de don Julio Hernández antes de don Rafael. No, nunca fue don Rafael. ¿Nunca fue don Rafael? No, don Rafael fue el presidente municipal que tuvo la iniciativa de hacer el campo de juegos. Habló con los propietarios. Don Julio Hernández era dueño del cuarto de manzana sureste. Donde están las canchas de básquetbol. Exactamente. Y entonces don Rafael le habló, don Julio le donó esa parte. Don Julio además vivía al frente, el hijo vivía en diagonal y al otro lado vivía. Tenía las cuatro esquinas. Las 4 esquinas era don Julio. Sí, pero él donó esa parte para la plaza. Me imagino que otros donaron además y finalmente Rafael Rodríguez logró construir. Eso lo hizo siendo también presidente municipal Rafael Rodríguez a principios del siglo. ¿Verdad? Ok, y siguiendo con fútbol, porque también quiero preguntar antes de que se nos vaya el tiempo sobre básquetbol. ¿No fue hasta cuando llegó don Domingo Borja que aparece el fútbol? El fútbol sigue con otra evolución. No, el fútbol. Si Memo Retana es un superestrella en Alajuela en los 40s y si nosotros teníamos ya fútbol. En los 50s aparece una nueva etapa donde hay fútbol competitivo y deciden meterse a la segunda edición, esa lucha y toda la cosa, ¿verdad? Entonces aparece don Domingo Borja con una idea que no es solo fútbol, la Asociación Deportiva Ramonesa eran todos los deportes. Incluía el básquetbol también. Incluyendo el básquetbol. El básquetbol, ¿cómo llegó a San Ramón? El básquetbol llegó de la mano de mi tío Walter Cambronero, que cuando se fue a estudiar educación a la Escuela Normal de Heredia, también vino con la afición al básquetbol. Igual su hermano Guillermo era el maestro en Palmares. Entonces los duelos primeros que se vieron de básquet eran entre San Ramón y Palmares, uno dirigido por Walter y otro por Guillermo Cambronero, ¿verdad? Ahí nace la rivalidad, ahí nace Walter Cambronero con su Mickey Mouse, que fue campeón nacional en el año 39 y que se va a mantener vivo hasta el 53 cuando cambia de nombre a la Asociación Deportiva Ramonense, dándole campo a la naciente agrupación deportiva. Entonces el básquetbol desde ahí viene con esa gran trayectoria. El estadio, lo que conocemos del estadio y la sabana, fue una propiedad que perteneció a don Ramón Rodríguez, que dicen que de ahí sacó los cedros para construir su primera casa en 1844. Y la propiedad la adquiere Rafael Rodríguez también como presidente municipal hacia 1910 y esa propiedad queda y luego se desarrolla una parte como campo deportivo. Tengo una pregunta. Entonces, porque yo siempre, seguramente es confusión, yo hubiera pensado que parte del desarrollo, la aparición del básquetbol hubiera sido a través de la Escuela Jorge Washington. Quiere decir que los aros de básquetbol fueron muy posteriores a los patios internos en la Escuela Jorge Washington. No, es que primero jugaban en canchas ensacatadas. Walter Cambronero puso un aro a como pudo en el aserradero viejo que estaba atrás del patriarca actual. El de don señor Sachs. Primero de Mr. Hopkins. Y después Sachs. De Mr. Sachs, y ahí en Zacate jugaban básquetbol. Igual donde está ahora la Escuela Jorge Washington, ahí hicieron una cancha, jugaban en Zacate. Cuando ya se hizo la Escuela Jorge Washington, el deseo de él, porque recordemos que don Walter fue el primer director de la Escuela de Varones, de la Jorge Washington. Ahí hubo influencia entonces. Claro, construyeron esa cancha de básquetbol que todavía a mí me tocó usarla en los 70s. Ya cementaron. Peligrosísima, con unos tubos de hierro que uno había que pasar corriendo en medio de ellos, rellenos de cemento. Y así empezó. Luego vino la era, con Daniel Oduber se construyó el primer, no, en el gobierno de don Pepe, se terminó empezando Daniel el gimnasio del colegio, que fue la primera instalación para básquetbol ya techada. Bueno, Jorge, igual que hace 8, nos quedamos cortos. Sí, porque hicimos hasta una lista, ¿verdad? Sí, no alcanzamos a pasar del punto 2, yo creo. Pues así es. Bueno, ahí dejemos tema pendiente. Por hoy vamos a despedirnos. Gracias, muchas gracias a don Juan, nuestro director y productor. A todos ustedes en sus hogares. Recuerden que estamos yo también soy de Moncho,
todos los domingos con el Ramonense, a las 8 de la noche en Multizonas, cada miércoles. Y en el canal de YouTube, cuando usted tenga gusto, entre y busque el Ramonense con nuevos episodios a partir de este fin de semana, va a ser dos fines de semana que los actualizamos. Y nos vamos a ver la próxima semana con otro tema de interés. Sí, porque nos quedan algo ahí en el bolsillo todavía. Muchas gracias, amigos, por recibirnos y que tengan un buen día. Nos vemos.